¿Qué tal? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar en historia sobre el imperio incaico, ¿no? En los conceptos que tenemos, ¿qué nos referimos nosotros cuando nos dicen imperio incaico, ¿no? Vemos, hoy nos imaginamos a Machu Picchu, a los incas, y todo ese poderío, ¿no? Que fue el imperio incaico, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, ¿no? Nos dicen que hace mucho tiempo un pueblo cusqueño inició su expansión, ¿no? Conquistando muchos pueblos, ¿no? En algunos casos llegaban a conquistar de forma pacífica, ¿no? Quisieras, era como que hablar, ¿no? Hablar con el jefe de ellos o sus sacerdotes, ¿no? Hablar con los otros pueblitos, te unificas a este imperio y a veces había poblados que no tenían guerreros, entonces tenían que normal unificarse, pero había lugares y poblaciones que sí tenían guerreros y ellos se enfrentaban, ¿no? Entonces era de forma violenta, era lo que unificaban todo su imperio, ¿no? Entonces esto fue posible, o sea, había un pueblo muy poderoso que eran los chancas, ¿no? Estos chancas se quedaban entre lo que ahora es igual Ayacucho y Apurímac, entre esos territorios, ¿no? Ellos vivían ahí, pero gracias a que vencieron a los chancas es que el imperio incaico se logró expandir mucho más, ¿no? Entonces, ¿por qué países, no? Vemos que también abarca países, que lo que es que estos incas llegaron a llamar a todo su imperio, llamaron el Tahuantinsuyo, que tenían como territorio Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Entonces estamos viendo cuántos países está lo que es el imperio incaico, ¿no? Como conquistadores ellos impusieron ciertas creencias y costumbres, pero a su vez permitieron que los pueblos conquistados mantener sus propias tradiciones. Entonces, ¿qué decían que era el dios para los incas? Era el dios Sol, ¿no? Entonces, ellos imponían esas creencias ante los otros pueblos, pero también dejaban que estos pueblos sigan haciendo sus tradiciones, ¿no? Entonces, todo fue muy grande y muy poderoso hasta la llegada de los españoles. Pero ahora lo que vamos a ver es el origen de los incas, ¿no? Si bien en el periodo incaico no había una escritura, no había dónde dejar los hechos que ocurrían, todo eran relatos a través de los antepasados, de los papás, de los familiares y todo eso, ¿no? De la gente mayor, la gente sabia que se le decía. Entonces, gracias a ellos se pudieron rescatar dos relatos muy fuertes, ¿no? Como son los relatos de los hermanos Ayar, que son cuatro, y del Manco Cápac y Mamaollo, ¿no? Entonces nos dice que el primer relato, ¿no? La leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? Acá tengo igual cuatro, ¿no? Que era Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca, ¿no? Estos son los cuatro hermanos con sus esposas, ¿no? ¿Salieron de dónde? Del cerro Pacaritambo, ¿no? Entonces nos dicen que ellos salieron de este cerro en camino de buscar tierras fértiles, donde construir el imperio, ¿no? Entonces nos dicen que en el camino Ayarcachi siempre hacía alarde de su fuerza, ¿no? Él se creía el guerrero, el más extraordinario. Entonces es por eso que sus hermanos, ¿no? Para sacarlo del camino, hicieron que él regrese al cerro Tambupu, Putuco, ¿no? Entonces hicieron que regrese a este cerro para poder, le dijeron que regrese para que encuentren lo que es algunos objetos perdidos y todo eso. Pero cuando él se metió a la cueva, uno de los emisarios de lo que es Ayar Manco le cerró la salida. Entonces ahí quedándose un hermano menos, ¿no? Entonces continuando, eh, los demás continuaron los caminos, los tres que quedaron, hasta que llegaron al cerro Huancanauque. Entonces, aquí encontraron un ídolo, ¿no? Un ídolo de piedra. Y cuando hayan Uchu, ¿no? A veces vemos ídolos grandes, me refiero a lo que son imágenes, ¿no? Entonces, a veces tenemos la curiosidad de acercarnos y tocar, ¿no? Pero antes, en los antepasados, si tocabas, te sentabas en las piedras, ¿no? Eso era de mala suerte, como se dice. Entonces, ¿qué pasó? Ayaruchu se sentó en ese ídolo y se convirtió en piedra, ¿no? Entonces, tenemos uno menos, ¿no? Entonces, luego vemos que Ayaruchu, al sentarse, se quedó estático, se quedó petrificado, como se dice, ¿no? Entonces,
En los valles, los demás, los que continúan, se quedaron bajando, descendieron al valle del río Guatanay, pero Ayar Auca, ¿no? El que está acá, quien le salieron alas, se adelantó a llegar, ¿no? Le salieron a Ayar Auca alas, ¿no? Ustedes se preguntarán, alas, ¿por qué, profesor? ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Antiguamente creían, ¿no? En las personas que tenían alas, en muchos mitos que había. Entonces, se creía que estos eran hombres muy fuertes, ¿no? Entonces le salieron alas para adelantarse en el camino, pero al adelantarse se convirtió en piedra, ¿no? Entonces teníamos uno menos. Entonces nos dice que finalmente Ayar Manco con las 4 mujeres que quedaban, que eran igual, son familia, ¿no? Fundaron el lugar de la ciudad llamada actualmente Cusco, ¿no? Entonces esa es la gran famosa historia de los hermanos Ayar, ¿no? Ahora tenemos la otra historia sobre el origen del Imperio Incaico, que es, ¿no? Nos dicen que es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Vamos a cerrar el cerro, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Disculpen por mi dibujo, pero tiene que ser rápido, ¿no? Para que el video no corra mucho, ¿no? Vemos que aquí está el Inca, ¿no? Manco Cápac. Entonces, vemos aquí, salieron ellos del lago Titicaca, ¿no? Entonces nos dice que el relato posterior a lo que son los hermanos Ayar, nos dice que el dios Sol, compadecido del mal que estaba viviendo el pueblo, decidió mandar a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo. Estos salieron del lago Titicaca, ¿no? Donde nosotros compartimos el lago Titicaca con Bolivia, ¿no? Entonces, y les entregó lo que es una vara de oro, ¿no? Entonces, los relatos nos dicen que donde esta vara se llegara a hundir es donde que se fundaría la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces ellos salieron desde el lago Titicaca y donde justo la vara se hundió, ahí formaron la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en lo que son las historias o relatos que nos cuentan sobre el origen del Inca, ¿no? Ahora tenemos lo que son los gobernantes del Imperio Incaico, ¿no? En el Imperio Incaico habían 2 dinastías, la Urim Cusco, los que vivían abajo de la ciudad, y los Anan Cusco, que vivían arriba en la parte alta, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Todos los incas que hay de acuerdo a los dos, ¿no? Los incas gobernaron el imperio hasta que este fue conquistado ¿por quién? Por los españoles, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo. Como último tenemos a Pachacútec, ¿no? Siempre vamos a recordar a Pachacútec. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Que él fue el organizador de todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero Pachacútec nos dice que Cusi Yupanqui fue hijo del Inca Huiracocha, ¿no? Asumiendo el poder con el nombre de Pachacútec. Entonces, Cusi Yupanqui se nombró Pachacútec, se puso el nombre de Pachacútec para poder organizar todo este Tahuantinsuyo, ¿no? Gracias a él derrotaron al imperio Chancas, ¿no? Entonces, a los pobladores Chancas, que les acabo de decir que eran los más fuertes, ¿no? Entonces, empezando así la expansión del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Qué hizo? Creó un gran sistema de caminos, ¿no? Estamos viendo que en la sierra hay puros cerros. ¿Y qué hizo? Caminos, sistema de caminos, ¿no? Donde daba la vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Subían por aquí, daban la vuelta por acá y continuaban el cerro, ¿no? Giraban, como así, no sé si alguien ha ido, cuando han ido a la sierra dan vueltas por los cerros, ¿no? Entonces, no, porque no se puede pasar así, ¿no? Entonces, por los cerros así habían caminos, ¿no? Entonces, estos caminos fueron gracias a lo que es Pachacútec, ¿no? Estos caminos hicieron que se comunicaran muchos distritos y muchas localidades. Luego el 2, organizó el servicio de los chasquis, que eran los atletas. Los atletas antes está reconocido que los atletas americanos eran los chasquis, que eran los incas, que eran incas grandes, eran incas que tenían el físico muy fuerte. Ellos llevaban los mensajes. No había antes celular, no había teléfono, no había carta, no había nada. Ellos llevaban los mensajes de un lado a otro a través de
hipus, ¿no? Entonces, también nos dice que extendió el uso del quechua o runasimi, ¿no? Entonces, otros poblados hablaban otros idiomas, pero Pachacútec extendió el idioma quechua por todo lo largo. Es por eso que en Ecuador también hablan quechua. En Chile, en Argentina hay partes que todavía hablan quechua, ¿no? Al igual que en Puno, en Bolivia, ¿no? Luego nos dice que mandó a construir andenes y ayahuasis, ¿no? Entonces, ¿qué son andenes, no? Nosotros vemos que los cerros de Cusco, ¿no? Y todos los valles están floreciendo lo que es alimentos, ¿no? Estos andenes, ¿no? Fue muy bueno y a veces hay gente que se asombra de todo eso de lo que tenemos nosotros, ¿no? Sobre los andenes, la construcción. Entonces, chicos, tenemos una pregunta de lo que es oral, ¿no? La intervención oral. Habían dos dinastías. ¿Cuáles son las dos dinastías del Imperio Incaico? Entonces, es el único. No hay tarea por ahora, pero respondan eso. ¿Cuáles son las dos dinastías del Imperio Incaico? Nos vemos.